y celestes. Aleluya. Clamor de guerra, clamor de guerra, clamor de guerra, levantado el Señor del ejército. Bienvenidos y bienvenidas, amados y amadas de Dios. Como siempre, los amamos, los bendecimos en el nombre de nuestro glorioso Padre Celestial y llegando a sus hogares, trayéndole esta poderosa palabra de Dios, para que por medio de esta palabra seamos nosotros conociendo al único Dios verdadero y a Cristo Jesús, a que nuestro glorioso Padre ha enviado a nosotros, a nuestros corazones, a nuestras vidas, para construir y edificar nuestras vidas con la palabra de Dios. Aquí vamos a continuar profundizando con ustedes en esta palabra. Venimos a servirle a ustedes la palabra de Dios. Y aquí vamos a entrar en el libro de los Hebreos, en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Estaba hablando de estas experiencias de la palabra de Dios a los hebreos, Pablo trayéndole aquí la palabra de Dios y hablándole aquí a creyentes, como dice aquí en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír la palabra, para oírla, para entenderla, para discernirla. Por eso nosotros tenemos que ser hombres y mujeres hoy en día de acuerdo a la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios vamos a conocer la verdad, toda la verdad, y solo la verdad en su palabra nos va a hacernos libres, a llenarnos de conocimiento, entendimiento, sabiduría, discernimiento de la palabra, para que nosotros podamos aprender a discernir qué es lo que la palabra nos está hablando, podamos entender y conocer. Por eso dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír la palabra o para entender la palabra. Y les dice Pablo, porque debiendo ser ya maestros a este pueblo que le estaba hablando aquí a los hebreos, porque debiendo ser ya maestros, después de mucho tiempo, los que llevaban 5, 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio, debían ser ya maestros después de tanto tiempo. Tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros principios de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, carne, vianda. Está hablando aquí de la palabra, de ser maduros, perfectos en la palabra, en entendimiento, conocimiento y sabiduría. Este ha sido uno de los problemas hoy en día, que en el pueblo de Dios no hay mucho crecimiento espiritual, porque la sencilla razón que no nos estamos dedicando a esta palabra, escudriñando en la palabra, meditando en la palabra, gastándole tiempo a la palabra de Dios, para que esta palabra pueda ser implantada y desarrollada en nosotros, formando en nosotros, poniendo raíz, profundizando en la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender todas las cosas. Por eso hoy en día están las cosas como están, por causa del conocimiento de la palabra de Dios. Y como Dios le dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento, mi pueblo fue destruido, pereció y fueron llevados cautivos, esclavos, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y eso sigue aconteciendo hoy en día a través del mundo, en el pueblo de Dios, porque hay muy poquito conocimiento, entendimiento y sabiduría y discernimiento de la palabra. Por eso nosotros tenemos tantas religiones, organizaciones, instituciones, denominaciones, que la mía es, que la tuya es, que yo creo en eso, que yo creo en eso. Y por eso hay tanta confusión, tanto caos, por falta de entendimiento y conocimiento de la palabra. Como dice el Señor, el pueblo sin entendimiento perecerá, hermano, se perderá si nosotros nos dedicamos a esta palabra.
Bendito sea su nombre. Volvemos a repetir esto porque dice Pablo aquí, porque debiendo ser ya maestros, que enseñemos a otros, que amonestemos, exhortemos a otros, que prediquemos la palabra, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, un tiempo considerable, en promedio de 20, 30 años, personas que llevan siendo creyentes hace 30 años, 40 años, como el pueblo de Israel fueron 40 años y no conocieron los caminos de Dios, hermanos y hermanas, y perecieron en el desierto, hermanos y hermanas. Bendito sea su nombre. Después de tanto tiempo, tenemos necesidad de que se nos vuelva a enseñar cuáles son los primeros principios de las palabras de Dios, hermano. Ya debemos tener pleno entendimiento, conocimiento, sabiduría, ya debemos haber llegado a la medida, estatura, a la plenitud de Dios, a la perfección de Dios, a la madurez de Dios. Expertos en la palabra, maduros en la palabra, hermanos y hermanas. De eso es lo que Pablo está hablando aquí a los cristianos. Tiene necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros principios de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimentos sólidos, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho perezosos, no nos dedicamos, no estamos dispuestos, no perseveramos, hermanos y hermanas, y muy poquito le estamos dedicando tiempo a la palabra de Dios. Muchos lo estamos haciendo hoy en día lo tradicional, que solo vamos a un culto los domingos. Los domingos solo nos recordamos de la Biblia, la palabra de Dios, y hay un culto, 2 horas. ¿Cuándo vamos a conocer a Dios en 2 horas yendo a un culto solo un domingo, hermanos y hermanos? Porque a esta palabra tenemos que dedicarle diariamente tiempo, 2, 3, 4, 5 horas, en la mañana antes de levantarnos, al mediodía, en la noche, a la mitad de la noche, hermanos y hermanas. Porque esta palabra, hermanos y hermanas, por medio de esta palabra es la que necesitamos para edificar y construir nuestras vidas. Por eso que aquí está todo el conocimiento de Dios, aquí están todos los tesoros escondidos en la palabra de Dios, hermanos y hermanas, para que nosotros podamos conocer y entender los planes y los propósitos de Dios para nuestras vidas y no seamos engañados fácilmente. Dice Pablo que tiene necesidad de leche y no de alimento sólido, carne, vianda, las cosas profundas de Dios, hermanos y hermanas, cosas profundas de Dios. Y dice Pablo aquí en el versículo 8, y todo aquel que participa de leche, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, es inexperto en la palabra de justicia, en la justicia de Dios, porque es un niño, hermanos y hermanas. Tú puedes tener 20, 30, 40, 50 años, 60, 80 años, pero espiritualmente todavía eres un niño, porque no te has desarrollado en la palabra de Dios. Esta palabra de Dios no ha cogido raíz, no se ha profundizado, hermanos y hermanas, en entendimiento, conocimiento y sabiduría. Por eso somos llevados por cualquier viento de doctrina, cualquier enseñanza, y lo estamos tragando todo, y no estamos discerniendo la palabra de Dios. Por eso que hay tanta confusión hoy en día. Y aquí le está hablando a cristianos, bendito sea su nombre. Y todo aquel que participa de leche, hermano, ¿quién toma leche? Los niños. No están comiendo ni pan, hermanos y hermanas. Ahora peor, luego van a comer carne. Por eso muchos rechazan la palabra, porque solo quieren leche, son mimados, quieren estar tomando leche toda la vida. Por eso son inexpertos en la palabra de Dios. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra. Si tú eres una persona que te has desarrollado, que le dedicas tiempo, hermano, a leer la Biblia, para que el Espíritu Santo pueda enseñarte, pueda entender conocimiento, sabiduría, para manifestarte a Cristo, para revelarte a Dios, para que tú puedas conocer la palabra de Dios y puedas explicar y construir tu vida con la palabra de Dios. No hay más aquí, de todo lo que Dios nos ha dejado, todo lo que Dios nos ha dejado aquí. Este es el libro de la vida, el maná de la vida, el manual de la vida, hermanos y hermanas. Con este que vamos a edificar nuestra vida, y con este que vamos a conocer a Dios, y ya vamos a ser maestros, enseñándoselas a otros. Tenemos necesidad de tomar leche, de que nos den leche de nuevo, hermanos y hermanas. Como el pueblo de Israel, nunca conocieron 40 años y no conocieron los caminos de Dios. Por eso hoy en día el pueblo de Dios está muerto espiritualmente,
Está muerto espiritualmente, está muriendo cada día, por eso muchos están dejando la fe, están saliendo de la cristiana a esas cosas, a la católica, a diferentes lugares, hermanos y hermanos, están cayendo en tanta engaño y mentira. Necesitamos ser como los cristianos de Berea, cuando Pablo le explicó el Evangelio, que le ponían atención y miraban atentamente para ciertas cosas, eran así lo que Pablo les decía, y confirmarlo todo con la palabra, porque con la palabra es que tenemos que confirmar las cosas, hermanos y hermanas. El diablo viene predicando la palabra, el diablo está predicando la palabra, pero la tuerza, y para nosotros no puede dejarnos engañar, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Gloria sea su santo nombre. Eso es que está hablando aquí. Gloria sea su santo nombre. Versículo 14. Y dice Pablo, pero el alimento sólido, la palabra sólida, es para los que han alcanzado madurez. La palabra sólida, el alimento sólido, las cosas profundas de Dios, hermano. La perfección, la madurez, que ya sabemos manejar la palabra, que ya entendemos todas las cosas, que ya conocemos la verdad, que ya somos libres, hermanos y hermanos, que ya nadie nos puede engañar, el diablo nos puede engañar, hermanos y hermanos, porque tenemos pleno conocimiento, entendimiento y sabiduría de su palabra, hermanos. Lo conocemos a Él, lo entendemos a Él, hermanos y hermanos, sabemos quién es Él y lo conocemos a Él a través de su palabra. Bendito sea su nombre. Pero el alimento sólido, o la palabra sólida, es para los que han alcanzado madurez, perfección en la palabra de Dios. Por eso es que Dios que todos lleguemos a la unidad de la fe, a ese varón perfecto, a esa medida, a esa estatura, a esa plenitud, hermano, plenitud de pleno entendimiento, conocimiento, sabiduría, revelación, hermanos y hermanas. Y por eso es lo que el Señor nos ha enseñado aquí en su palabra, para venir a predicársela a usted, a compartirla con ustedes, para que a través de esta palabra, hermanos y hermanos, nos metamos en esta palabra de Dios, hermanos y hermanos. No hay más, aquí no hay otro, solo es la palabra de Dios que Dios nos ha dejado. Bendito sea su nombre. Estamos tratando aquí sobre la salvación de nuestras almas, estamos tratando aquí sobre la vida eterna, hermanos y hermanas, la vida eterna que Dios nos ha venido a brindar a nosotros, a darnos vida en abundancia en su palabra y nos ha venido a dar vida eterna en el futuro, hermanos y hermanos. Tenemos un adversario, hermanos y hermanas, un adversario que es letal. Y tenemos que nosotros llenarnos de conocimiento, entendimiento y sabiduría, la arma, la espada de Dios, que es la palabra de Dios, que nos da el Espíritu Santo para nosotros poder defendernos. Bendito sea su santo nombre. Pero el alimento solo es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, el entendimiento del bien y del mal. Sabemos discernir cuál es el bien y cuál es el mal, qué es lo que es de Cristo y qué es lo que es del diablo, qué es lo que no es de Dios. Hermanos y hermanos, como hoy en día a lo bueno le llaman mal, a la luz le llaman tinieblas, hermanos y hermanos, a todas estas cosas, que por eso es que nosotros necesitamos madurar en la palabra para llegar a esa perfección de la palabra. Por eso tenemos que dedicarnos a la palabra de Dios, hermanos y hermanos. Eso es lo que estamos exhortándoles a ustedes aquí. Por eso les traemos esta palabra, para que ustedes, hermanos y hermanos, entren en la palabra de Dios. Gloria sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Y pasando aquí al capítulo 6, versículo 1 al 12, sigamos continuando con esta profundización en la palabra de Dios. Y aquí le está hablando a cristianos, a creyentes que llevan mucho tiempo en la palabra de Dios y no han crecido, y tienen necesidad de leche en vez de carne, en vez de comida sólida. Y Pablo sigue hablando, por tanto, dice así, por tanto, dice Pablo, dejando ya los principios, las cosas básicas de la doctrina de Cristo, las cosas básicas, los principios, rudimentos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, y vamos a la perfección, vamos a la madurez, vamos adelante a la perfección, hermanos y hermanos, a esa plena comunión, plena relación, plena intimidad con Dios, hermanos y hermanas, pleno compartimiento, hermanos y hermanos. Vamos a la perfección, a perfeccionarnos cada día más, hermanos, en su palabra, hermanos y hermanos, que estamos sólidos en roca, inconmovible, indestructible, hermanos y hermanos,
Estamos en Cristo Jesús, hermanos y hermanas, fundamentados, arraigados y cimentados en su palabra. Hermano, vamos a la perfección. Gloria sea su nombre, vamos a la perfección. Y dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de las muertas, no echando otra vez el fundamento, no volviendo a lo mismo, a lo básico, que tienen que predicarte lo mismo, que te arrepientas, que te conviertas. Y ya llevando 30 años, ahora tienen que predicarte las mismas cosas, tienen que darte leche de nuevo, porque hay un experto en la palabra. Todo lo que está diciendo aquí, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, que se tiene que predicar de nuevo, que te arrepientas, que aceptes a Cristo, ya habiéndolo aceptado, ya llevando 30, 40 años, tiene que predicarte las mismas cosas, de fe en Dios, que pongas tu fe en Dios, ya tiene que estar en estas cosas, ser un experto en estas cosas, de fe en Dios, de la doctrina de bautismos, que te tienen que volver, que te vuelvas a bautizar, que tienen que bautizarte en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, que tienen que bautizarse en nombre del Señor, los trinitarios, unitarios, de bautismo, Señor, que te tienen que volver a bautizar, de la imposición de manos, ¿saben? Que hoy en día andan imponiéndole manos a la gente, y la gente está cayendo y zambarateando, hermano. Es inexperto, eso es todo es leche, hermano, todo eso es show, payasada, todas esas cosas, rudimentos, hermanos. Y ya íbamos a ser maduros en la palabra. Ya tiene que volverte a predicarte todas estas cosas de nuevo. Y si vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, hablando de bautismo, doctrina de bautismo, hermano. Esos son rudimentos, principios, de la imposición de manos, tienen que volverte a imponer las manos. Gente que lleva 40 años salen allá adelante, que le pongan las manos de nuevo, empiezan a palatear en el piso y a vomitar y toda esa vaina. Hermanos y hermanas, eso ya es de niños, hermanos y hermanas. Ya vamos a la perfección, a la madurez. Gloria sea su santo nombre. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. De la resurrección de los muertos, sabemos que hemos resucitado con Cristo y sabemos que en el futuro Dios nos va a resucitar. Esta cosa tan clara, ya sabemos estas cosas, ya tenemos claro estas cosas. Y del juicio eterno, sabemos el juicio que viene de Dios para los que no se arrepienten y se convierten al Señor. Y dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Esto vamos a seguir haciendo, predicándole estas cosas a personas que la necesitan, pero no las personas que ya llevan 30, 40 años, que le vuelven a predicar las mismas cosas, hermanos y hermanas. Con los inconversos, a estas personas les podemos predicar estas cuestiones de bautismo, de arrepentimiento, ese es el evangelio, de predicarle, pero ya que hemos estado 30, 40 años en el evangelio, ya nos tiene que predicar las mismas cosas, los rudimentos, las cosas básicas. Bendito sea su santo nombre. Y nos dice aquí, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Porque es imposible, dice aquí Pablo, porque es imposible a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, esos que llevan 30, 40 años, que ya Él les predicó y aceptaron el Señor. Por eso dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, los creyentes que llevan 30, 40 años y ya lo hicieron una vez y que vuelvan a lo mismo, y así mismo gustaron la buena palabra de Dios, y así mismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, hermanos y hermanas, recayeron, se apartaron, dejaron a Dios, se volvieron atrás, hermanos y hermanas. Por eso dice, ya pusimos la mano en el arado, se pone la mano en el arado, ya no puedo volver atrás, hermanos y hermanas, ya no hay a dónde más volver. Y recayeron, y dice aquí, sean otra vez renovados para arrepentimiento, hermano, porque ya uno es una sola vez que se arrepiente y se convierte, hermano. Después de eso, de lado con la sangre de Cristo, si cae en algún pecado, alguna debilidad, pero que se vuelvan a predicar lo mismo de nuevo, hermano, después de 30, 40 años, hermano, debiendo ser maestros, tenemos necesidad de leche,
en vez de comida sólida, vianda, carne, hermanos, hermanas. Tremendo. Así que por eso nosotros necesitamos poder tomar conciencia hoy en día qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viviendo. Si estamos viviendo esta vida de Dios que nos ha llamado y estamos cumpliendo con el ministerio, con el plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas, hermanos y hermanas. Y si recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, crucificando a Cristo de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, hermano, pisoteando a Cristo y exponiéndolo a vituperios, a maldición, hermanos y hermanas. Por eso es que hoy en día nosotros tenemos que ir a la perfección, a la madurez, hermano, no a los principios, sino a la profundidad de Dios, hermano, a ese llamado celestial, hermanos y hermanas. Bendito sea su santo nombre. Y nos dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos que por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Está hablando de la palabra, esos que recibimos la palabra y va dando fruto y se va multiplicando. Tenemos esa bendición de Dios para los que estamos sólidos, maduros y seguimos profundizando en la palabra de Dios, seguimos adelante en la palabra de Dios, la perfección, hermanos y hermanas. Estas personas, aquí están estas personas, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, que es la palabra en nuestras vidas, y se multiplica y da fruto y produce hierba provechosa, aquellos que por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. La obra en la palabra, que estamos obrando, labrando en la palabra de Dios, la semilla, la simiente, hermanos y hermanas, eso es lo que tenemos que hacer. Y estas son las otras personas aquí en el 8, dice, pero la que produce espinos y abrojo es reprobada, es rechazada, es despreciada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Estos son los que dejan al Señor, los que vuelven atrás, los que están tomando leche, hermanos y hermanas, en vez de comida sólida después de 30, 40 años como el pueblo de Israel en el desierto que perecieron, hermanos y hermanos. Por eso dice que toda planta que no dé fruto va a ser desarraigada. Bendito sea su nombre. Así que Dios nos ha llamado a que demos frutos de su palabra, a que nos dediquemos a la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Bendito sea su nombre. Y nos dice aquí en el versículo 9, pero en cuanto a nosotros, oh amados y amadas, estamos persuadidos, estamos convencidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Estamos convencidos, persuadidos de cosas mejores, hermanos. Vamos a la perfección, vamos a la gloria. ¿Entiendes? Firme y constante adelante con Jesús, hermanos y hermanas. Gloria sea su santo nombre. Dice aquí Pablo, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, hermanos y hermanas. Gloria a su nombre. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, hermanos y hermanas, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que nos aprendiéramos a servir unos a otros como Él lo hizo. Y nos continúa diciendo, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, hermanos, que perseveremos hasta el fin, que nos esforcemos hasta el fin, que nuestra obra no es en vano, hermanos y hermanas. Hay grande galardón, hay grande recompensa para plena certeza de la esperanza, plena certeza de la esperanza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, hermanos y hermanas. A fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, hermanos. Que por la fe y la paciencia heredamos todas las promesas, porque eso es lo que Dios nos ha venido a brindar, la promesa, que es la vida eterna. Esa ya está asegurada, vida en abundancia ahora y vida eterna en el futuro. Las riquezas de pleno entendimiento, conocimiento y sabiduría que están aquí en su palabra, todas las riquezas, el conocimiento y el entendimiento están escondidas en Cristo Jesús y están aquí escritas. La herencia,
las bendiciones, todas las bendiciones que Dios nos creó para bendecirnos con todas las bendiciones espirituales celestiales en Cristo Jesús. Todas esas cosas las tenemos disponibles ahora, hermanos y hermanos, que nos podemos apropiarnos, que podemos obtener, hermanos y hermanos, que podemos llenarnos, saciarnos, esa plenitud de Dios, hermanos y hermanos, de todos esos frutos del Espíritu Santo, del amor de Dios, la paz, el gozo, la alegría, la gloria, la luz, la vida, su naturaleza divina, todo lo que tenemos disponible ahora, la gloria, hermanos y hermanas. Bendito sea su nombre, así que tenemos que esforzarnos en estas cosas de Dios. Bendito sea su santo nombre. Pasemos aquí vamos a Santiago capítulo 1, versículo 16, siguiendo profundizando en esta palabra de Dios, exhortándolos, hermanos y hermanos, que nos metamos en esta palabra, que es la única que va a hacer efecto, la única que va a transformar, renovar, construir, edificar nuestras vidas, sustentarnos, alimentarnos, llenarnos, saciarnos de esta palabra, hermanos y hermanas. Gloria sea su santo nombre. Y aquí comencemos en el versículo 16, nos dice Santiago aquí: amados hermanos míos, nos dice, amados hermanos míos, no erremos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno desciende de lo alto. Gloria sea su santo nombre. Desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, hermano. El Señor es sólido, hermanos y hermanos, es perfecto. Es recto, hermano. Ahí no hay mudanza ni sombra de variación, hermano. Él no varía, hermanos y hermanos, porque es Dios, hermanos y hermanos. Dios es perfecto, Él es recto, Él es santo, Él es justo, Él es verdadero. Bendito sea su nombre. Él, de su voluntad, lo que Él quiso, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hemos nacido por medio de la palabra de verdad, palabra fiel, palabra verdadera, hermano. Él de su voluntad así lo quiso y así lo hizo, que nos hizo renacer, porque tenemos que nacer de nuevo. Nos creó y éramos renacidos de nuevo, hermanos y hermanas, por la palabra de verdad. Imagínense la importancia de la palabra, que hemos nacido por la palabra, hemos sido renacidos por la palabra implantada que Él plantó en nosotros, hermano, por su palabra, por la predicación de la palabra de Dios, hermano, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, hermano. Él de su voluntad así lo quiso y así lo hizo. Gloria sea su santo nombre. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto que estamos, si hemos nacido esta palabra, ¿cómo nos vamos a dedicar a esta palabra? Si esta palabra es la que nos da vida, esta palabra es la que nos sustenta, esta palabra es la que nos alimenta, esta palabra es la que nos llena, nos satisface, nos hace feliz, hermanos y hermanos, trae la verdadera felicidad, hermanos y hermanos, la plenitud, hermanos, la madurez, la perfección en esta palabra. Esta palabra, hermanos, cielo y tierra pasa, pero esta palabra nunca pasa. Esta palabra es eterna, por toda la eternidad, hermanos y hermanas. Nos vamos a estar sustentando de su palabra, hermanos, viviendo de su palabra, nutriéndonos de su palabra, comiendo, bebiendo de su palabra, saciándonos de su palabra, hermanos y hermanas. Así que aquí en este mundo aquí no hay nada mejor. No hay nada mejor, hermano. No hay nada más real, verdadero, puro, santo, recto, perfecto que esta palabra de Dios, hermanos y hermanas. Y si tú no te estás alimentando, sustentando, hermano, comiendo, bebiendo de esta palabra, no estás haciendo nada. No estás haciendo nada, es inútil. No vas a conocer a Dios, no vas a entenderlo, no vas a oírlo, no vas a verlo. Porque aquí está esta palabra. El que se ha revelado a nosotros, se ha dado a conocer a nosotros, y por medio de esta palabra que te va a hacer libre,
la que va a transformar, a restaurar tu vida, tu familia, tu negocio. Vas a conocer quién eres tú, van a conocer quién es Dios, lo vas a entenderlo. Hermanos y hermanas, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a esta palabra? A esta palabra, hermanos y hermanos, hazte esa pregunta. Y si no, comienza para que haya cambio, traiga cambio en tu vida, transformación, renovación en tu vida, perfección, madurez en tu vida, conocimiento, entendimiento, sabiduría en tu vida. Porque esta es la que necesitas. No hay nada más aquí, hermanos y hermanas. No hay nada más aquí. Lo único que tenemos dos cosas. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita la palabra. Y la palabra necesita el Espíritu Santo. Porque son uno, hermanos y hermanas. Gloria sea su nombre. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer. Si hemos nacido esta palabra, hermano, esta no es la que primero se vuelve leche, después pan, después se vuelve carne. Esta es la que tenemos, que el Señor dice que Él es el pan de vida. Aquí está. Que es el agua viva que tenemos que beber. Aquí está. Para saciar a todos los sedientos. Vengan, beba de la fuente del agua de la vida. Aquí está. El que me come a mí, nunca jamás tendrá hambre. Y el que me bebe a mí, nunca jamás tendrá sed. Jamás. Y esta palabra dice... la palabra hizo carne, el verbo se hizo carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este es el verbo, se hizo carne. Ahí que tenemos que comer carne, comida sólida, madurez, perfección, hermano, de sabiduría, entendimiento, conocimiento. Hermanos, hermanos, aquí está. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas, para que seamos los primeros de sus criaturas que hemos nacido de la palabra. En cada generación, hermanos, hermanos, esta palabra la que sigue corriendo. Tú y yo muy pronto no estaremos aquí, nos iremos con el Señor, a estar con el Señor. Pero esta palabra sigue corriendo por todas las edades, hermanos y hermanas. Qué bueno es esta palabra. Por esto en el versículo 19, mis amados hermanos y hermanas, todo hombre sea pronto para oír, sea pronto para oír, rápido para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, desechando todas esas cosas que no pertenecen a Dios, hermano, la inmundicia, que venimos de ese mundo inmundo, ahora hemos sido trasladados en el reino de su Hijo. Recibamos con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada. Aquí dice que hemos nacido de la palabra y esta palabra la ha implantado en nosotros, hermanos. Por eso tenemos que vivir de la palabra, hermanos y hermanos, que Él implantó en nosotros, que esta palabra crece y se multiplica en nuestras vidas. Recibamos con mansedumbre la palabra implantada, y escuche, la palabra implantada que Él implantó en nosotros, porque hemos renacido por la palabra que hemos escuchado. Vamos a decir que ya somos limpios por la palabra que nos ha hablado. Aquí hemos sido renacidos de la palabra. Bendito sea su nombre. Y aquí dice que hemos sido de la palabra implantada, que recibamos con mansedumbre de la palabra implantada. Y escuche esto, la cual puede salvar nuestras almas, de la salvación eterna, de la condenación eterna. Puede salvar la palabra, puede salvar nuestras almas. Y si esta palabra que hemos renacidos, y esta palabra que ha sido implantada puede salvar nuestras almas, cuánto más diligencia tenemos que prestar atención a la palabra y dedicarnos a la palabra, hermanos y hermanas. Bendito sea su nombre. Dice, porque aprovechemos bien los tiempos, que los días son malos, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Y aquí que nos vamos a ocupar en esta palabra, que no tenemos más nada aquí en el mundo, hermanos y hermanas. Lo único que tenemos es este libro, hermano. Este es el manual de vida, hermanos y hermanos. Este es el manual de vida. Este que nos vamos a dedicar aquí por el resto de nuestras vidas, hermanos y hermanos. Si tú no te estás dedicando a este manual de vida, a esta palabra, hermanos, sustentando tu vida, alimentando tu vida, edificando, construyendo tu vida con esta palabra, no estás haciendo nada. No eres ni un cristiano.
Estás tomando leche. Después de 10, 20, 30, 40, 50 años, tienes necesidad de leche en vez de comida sólida. Porque soy un experto en la palabra de Dios. Tienes necesidad que te enseñe los rudimentos, los principios, hermanos y hermanas, en vez de comida sólida, hermanos y hermanas. Así que hagamos estas preguntas hoy en día. Bendito sea su nombre. Gloria sea su santo nombre. Aquí nos dice que hemos nacido por la palabra. Aquí dice que recibamos la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La cual puede ¿qué? Salvar nuestras almas. Para gloria eterna, para la vida eterna, hermano, para estar con Cristo por toda la eternidad, por todos los siglos de los siglos. Y venir aquí a reinar con Él. Son 1000 años y estar por Él por toda la eternidad. Hermano, todo esto es gratuito, hermanos y hermanas. Y continúa diciendo, aquí en el versículo 22, y escuche bien lo que dice aquí, escuchemos. Pero seamos hacedores de la palabra, porque son los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre, pero seamos hacedores de la palabra, porque tenemos dos cosas, predicar la palabra y vivir la palabra que predicamos. Seamos hacedores de ella, que la vivamos, que seamos ejemplos de la palabra, hermanos y hermanas. Pero seamos hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Tenemos que vivir lo que predicamos, tenemos que vivir la palabra, guardar su palabra, cumplir su palabra, hacer su mandamiento, hacer su voluntad, lo que Dios quiere, lo que Dios manda en su palabra. Por eso tenemos que meternos aquí en la palabra para poder entenderla, conocerla y saber lo que Dios nos está diciendo. Aquí está la palabra de Dios, hermanos y hermanas. No lo que el hombre, si el hombre lo que anda diciendo no está de acuerdo a esta palabra, es en vano, es inútil, no vale, no sirve, es basura. Por eso tú y yo tenemos que meternos aquí en la palabra y tener discernimiento de la palabra y entender y conocer la palabra de Dios, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos enseña. Hermanos y hermanas, esto es grandioso, hermanos y hermanas, es sencillo. Gloria sea su santo nombre, para que seamos maduros, quedamos perfectos en la palabra de Dios. Gloria sea su santo nombre, pero seamos hacedores de la palabra, que vivamos la palabra, que la predicamos y lo que predicamos que vivamos, que hagamos la voluntad, lo que Él quiere, lo que Él manda en su palabra. Bendito sea su nombre. Por eso si no la conocemos, si no nos metemos en ella, ¿cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a conocer? Por eso dice, el pueblo sin entendimiento perecerá. Su pueblo pereció, fue destruido, fueron llevados cautivos esclavos, porque le faltó conocimiento de la palabra. Y hoy día, después de 2000 años de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no estamos mejores que los judíos, hermanos. Vamos para atrás en vez de ir para adelante, porque somos inexpertos en la palabra, porque no dedicamos tiempo a su palabra. Bendito sea su nombre, hermanos, así que tomemos conciencia. Pero seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque viene por el oír, la fe y oír la palabra de Dios. Y cuando oímos la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Nos hacemos hacedores de ella. Guardamos su mandamiento, guardamos su palabra y hacemos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Dios no puede ser engañado, hermanos y hermanas. No puede ser engañado, no puede ser burlado, hermanos y hermanas. No podemos entrar por ninguna parte, tenemos que entrar por esa puerta, hermanos y hermanas. No nos hagamos perezosos, hermanos y hermanas, sino que dediquémonos a nuestra salvación con temor y temblor. Engañándonos a nosotros mismos, que si alguno es oidor de la palabra, porque si alguno es oidor de la palabra, tú que te gusta oír la palabra, ahí donde estás en tu casa, por estos medios de comunicaciones, si tú nomás oyes la palabra, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, hermanos y hermanos. Y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta palabra de la libertad, porque esa palabra nos ha venido a ser libres, conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres de su palabra, y persevera en ella, perseverar, hermano, continuar, permanecer en ella, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra que Dios nos ha llamado a su obra, a predicar su palabra, a vivir su palabra, hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace, bendecido en lo que hace, porque eso es lo que hace la voluntad de Dios. Esos son mis hermanos, mis hermanas, los que la viven, los que la guardan, los que la cumplen, los que la hacen, hermano. Y esto es sencillamente, todo se reduce al amor de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlo a Él y amarlos unos a nosotros. Eso se reduce a toda la esencia de Dios, el amor. Bendito sea su nombre. Gloria sea su nombre. Si no hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. En lo que hace, será bienaventurado en lo que hace. Tiene esa bendición, tiene ese sello, tiene esa aprobación, tiene todo, hermanos y hermanas. Ahí le estamos dando esta palabra, hermano, para que nos concienticemos de que necesitamos entrar a la palabra de Dios. Gloria sea su santo nombre. Continuemos aquí aquí nos habla en el 3, 1 y 2, capítulo 3, versículo 1 y 2, también nos habla de esta palabra. Aquí en el capítulo 3, versículo 1 de Santiago nos dice: hermanos míos y hermanas, no nos hagamos maestros, dice aquí, muchos de nosotros, no nos hagamos maestros muchos de nosotros, aunque debíamos ya de serlo, pero dice Santiago aquí que no nos hagamos maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en la palabra, este es varón perfecto, que ha llegado a una perfección, a una madurez, capaz también de refrenar todo el cuerpo, hermanos y hermanas. Porque aquí lo que traemos, le hablamos palabra de Dios, hermanos y hermanas, en pleno conocimiento, entendimiento y sabiduría, hermanos y hermanas. Gloria sea su santo nombre. Este es varón perfecto en la palabra de Dios, perfección, madurez, hermanos y hermanas, en la palabra. Tiene ese pleno entendimiento, conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios, de lo que estamos hablando. Y sigamos aquí en Pedro. Hacemos a Pedro aquí también, que hay una buena experiencia en la palabra. Todo lo que traemos aquí es sobre la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Pasemos aquí al capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 hasta el 25. Y aquí nos está hablando Pedro, siguiendo exhortándonos en la palabra de Dios. Sigamos profundizando en la palabra de Dios, lo que estamos hablando. Y dice Pedro aquí: habiendo purificado nuestras almas, por la obediencia a la verdad, de su palabra, a la obediencia a la verdad de su palabra. Purifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Esta palabra nos purifica, nos lava, nos limpia, renacemos, es implantada, vive y mora siempre en nosotros la palabra de Dios. Crece y se multiplica la palabra de Dios en nosotros, hermanos y hermanas. Entendamos esto, que no tenemos más. Todo lo único que tenemos aquí. Por eso Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia en su palabra, vida espiritual abundantemente en su palabra. Habiendo purificado nuestras almas, por la obediencia a la verdad. Su palabra es verdad. Mediante el Espíritu,
El Espíritu es que nos ha venido a convencer de juicio, de justicia y de pecado. Nos tenemos que arrepentirnos y convertirnos, y hemos obedecido su palabra, hemos recibido su palabra, ahora guardamos su palabra, ahora cumplimos su mandamiento y hacemos su voluntad mediante el Espíritu, que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su nombre. Las palabras que yo les he hablado a ustedes son espíritu y son vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esa penetra en nosotros, hermanos. Hemos recibido esta palabra y le damos una bienvenida. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, para un amor verdadero, un amor puro, santo, recto y perfecto. Amémonos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Amémonos unos a nosotros extrañablemente de corazón puro, que es el mandamiento. Ese es el mandamiento de Dios. Esa es la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios, hermanos y hermanas. Eso es lo que Dios nos ha mandado, nos ha creado a nosotros, para que seamos esa esencia, para que seamos la esencia de Dios, el amor de Dios, hermanos y hermanas. Para eso nos ha creado Dios, para que lo amemos a Él con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza, y que nos amemos unos a nosotros extrañablemente de corazón puro. De corazón puro. Por eso nos ha dado un nuevo corazón y ha derramado el espíritu de amor en nuestros corazones, para que ahora podamos amar a Dios y amar los unos a nosotros. Y escuche, siendo renacidos, acá dice que nacimos de la palabra, ¿sí o no? Santiago, que nacimos de la palabra, siendo renacidos, estamos siendo renacidos, que nacimos de nuevo, siendo renacidos, en Santiago nos habló de la palabra, no de simiente corruptible, no de esa simiente, no de ese espíritu satánico, diabólico, maligno, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, simiente incorruptible, esa simiente que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Por la palabra de Dios, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, que es el Espíritu Santo de Dios. Por la palabra de Dios, hemos sido renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hermanos y hermanas. Gloria sea su santo. No estoy glorioso, hermanos y hermanos. Bendito sea su nombre. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de lo natural, de lo material, no de lo terrenal, no de ese espíritu de muerte, no de esa simiente, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, hermano. Hemos sido renacidos por la palabra de Dios, renacidos por la palabra de Dios. Si no nacimos de esta palabra que nos portó, nos dio, nos nacimos de ella, hermano, ¿cómo no vamos a vivir de ella? ¿Cómo no vamos a dedicarnos a ella? ¿Cómo vamos a comer, a beber, a alimentarnos, sustentarnos de ella, hermanos y hermanas? Que vive y permanece para siempre abundantemente en nosotros, que crece y se multiplica. Hermanos, ¿cómo no vamos a necesitar esta palabra? Bendito sea su nombre, sino de incorruptible, que es el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, que vive, que vida y permanece para siempre. Y nos dice en el 24, porque toda carne es como hierba, nosotros esta carne es como hierba, y toda la gloria del hombre, como flor de la hierba, y toda la gloria del hombre, con todo lo que tenga, lujo, plata, todo lo que tenga, es como la gloria, es como, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, esta carne, la flor se cae de cuerpo, mas la palabra del Señor, esta palabra que está aquí escrita, permanece para siempre, en nosotros, permanece para siempre.
Esta palabra permanece para siempre en nosotros, hermanos. Que la palabra de Dios abunde, viva en nosotros para siempre, hermanos y hermanas. Que abunde la palabra de Cristo en nosotros, hermanos y hermanas. Esta palabra que yo les he hablado a ustedes son espíritu y son vida, hermanos. Lo que les estoy diciendo es que nos metamos en esta palabra, que volvamos a la palabra, que volvamos a la Biblia, a las Escrituras, hermanos, que es palabra de Dios, hermanos y hermanas. Gloria sea su santo nombre, hermanos. Si tú no te estás llenando de esta palabra en tu vida, alimentándote, nutriéndote, sustentándote diariamente, constantemente, hermano, esta palabra no estás haciendo nada. Vamos a andar vagando, errante, nuestra mente ociosa. La mente ociosa está allá del diablo, hermanos y hermanas. Hay que nos ocupemos en la palabra, hermanos y hermanas. Gloria sea su santo nombre. Y esta es la palabra, que por el Evangelio ha sido anunciada. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada, la palabra de Dios que la anunciamos, que es viva y eficaz, que es vida en abundancia, vida eterna, hermanos y hermanas. Palabra fiel y verdadera es esta, y digna de confianza y de ser recibida por todos. Hay que creerle a su palabra, hay que creerle a la palabra de Dios, hermano, que es eterna. Esta palabra, hermano, es verdadera. Gloria sea su santo nombre. Y continuamos aquí, vamos a continuar aquí en este capítulo 2. Y dice Pedro aquí, desechando toda malicia, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, hermano. Desechemos toda esa basura, hermano, toda esa basura del diablo, toda su porquería, que se vaya al infierno con toda su porquería, toda su basura que nos viene a ofrecer, hermanos y hermanas. Todo engaño, desechando, porque ahora somos templo del Espíritu Santo. Desechemos pues toda malicia que no proviene de Dios. Los hijos de Dios se aman con un corazón puro. Todo engaño, mentira, todo engaño, toda esa mentira del diablo que taparle la jeta, esa basura, todo engaño, hipocresía, hermanos y hermanas, hipocresía, hermanos y hermanos, como los fariseos con esa levadura, hermano, que le hurtaron la palabra, le quitaron, le añadieron, hermano, la torcieron. Envidias, aborrecido, todas esas cosas del diablo, hermano, toda esa basura, porque que Dios saque toda esa basura que tenemos allá dentro de nuestro corazón, hermano, que nos lave, nos limpie, nos purifique por el medio de esa palabra. Y todas las detracciones. Y le dice Pedro aquí a eso que le estaba hablando, decíamos pues, desea como niños recién nacidos, esto es para los principiantes, ¿no? La leche espiritual no adulterada, la leche, la palabra espiritual no adulterada, tiene que ser pura, no adulterada, adúltera, prostituyéndola, adulterándola como prostituta, quiere decir que la vende, piden, compran, pagan, cobran. Es de que están hablando aquí, la leche espiritual no adulterada, porque no se puede adulterar, hermano, no se puede prostituir como ramera, como prostituta, como estamos viendo hoy en día. Los que cobran, los que venden, los que piden, los que compran, los que pagan, hermanos y hermanos. Es tremendo, eso es lo que está hablando aquí. Tú necesitas pagar, comprar por la palabra de Dios, que es gratuita, hermanos y hermanas, es gratuita. No adulterada, para que por ella, por medio de ella, la palabra, crezcamos para salvación, crezcan para salvación, crezcan para salvación. Tienen que beber, comer esta palabra. Si eres un principiante, métete en la palabra. Si eres llega a la perfección, a la madurez, continúa en la palabra, perseverando en la palabra, que esta es vida eterna, que permanece para siempre. Gloria sea su santo nombre. Que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado
la benignidad del Señor, la misericordia, la bondad, la compasión del Señor. Y continuemos aquí en el versículo 4. Aquí cambia un poquito, dice Pedro de nuevo, acerquémonos a Él. Acerquémonos a Él. ¿Cómo nos acercamos a Él? Pues delante de su presencia en oración, un tanto aposento, o en la palabra de Dios. Acerquémonos a Él, piedra viva, hablando aquí de su palabra, de roca, estamos hablando aquí de Cristo, desechada, la palabra desechada ciertamente por los hombres, Cristo Jesús, y su palabra ha sido desechada por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa esta piedra, que es Cristo, que es su palabra, mas para Dios, escogida y preciosa. Nosotros también como piedras vivas, que vivimos esta palabra, seamos edificados, construyendo, edificando nuestras vidas como casa espiritual, donde Dios vive por medio de su Espíritu. Nosotros somos la casa de Dios, donde Dios vive por medio de su Espíritu, y somos sacerdocio santo, somos sacerdotes santos para Dios, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Venimos delante de su presencia, Él nos escucha. Bendito sea su nombre, por lo cual también contiende la Escritura: he aquí pongo en Sión, en Jerusalén, la piedra principal o el fundamento, que es Cristo Jesús, escogida, preciosa, que es su palabra, que es Cristo, que es el fundamento, y el que creyera en Él no será avergonzado. El que creyera en Él no será avergonzado, creyera en Él y su palabra no será avergonzado. Para nosotros, pues, los que creemos, Él es precioso, Cristo es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra, Cristo Jesús, la palabra, que los edificadores edificaron, que no están construyendo con la palabra, ha venido a ser la cabeza del ángulo, el fundamento, la piedra principal, que es Cristo Jesús y su palabra, y piedra de tropiezo, Cristo es piedra de tropiezo, que es su palabra, y ahí es que estamos nosotros, en esa roca, en Cristo Jesús, edificando nuestra vida, y roca que hace caer, los que están tropezando en esta roca, en Cristo, en su palabra, están cayendo, no están edificando con Cristo, no están edificando con la palabra, están cayendo, no están edificando en este fundamento, en Cristo Jesús, en su palabra, están cayendo. Dice que los que cojan la piedad como fuente de su manera caen, tentación y lazo del diablo. Dice aquí, porque tropiezan en la palabra, se están estrellando con la palabra, con Cristo Jesús, no están edificando con Cristo Jesús, no están edificando con su palabra, están edificando con tradiciones, costumbres, mandamientos, enseñanzas de hombres, doctrinas de hombres, hermanos. Puede decir, porque tropiezan en la palabra, están estrellando con la palabra, tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a la palabra, a lo cual fueron también destinados, hermanos y hermanas. Porque tropiezan en la palabra, están estrellando en la palabra, porque no tienen entendimiento, conocimiento y sabiduría, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados, hermanos y hermanas. Así que ahí vamos a dejarla por hoy en día. Así que Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Aquí les pedimos una buena palabra de exhortación. Volvamos a la Biblia, volvamos a la palabra, volvamos a Cristo, volvamos a las sendas antiguas, hermanos. De lo contrario, vamos a perecer, vamos a ser destruidos, ya cautivos en lo que hemos caído hoy en día. Volvamos a la palabra, volvamos a Cristo. Que Dios me los bendiga, hermanos y hermanas.